viernes y antes de terminar la semana retomamos las recomendaciones que hicimos a lo largo de estos días. Esto es el resumen semanal de trading y aquí estamos con Eric Robledo, a quien le haremos todas las preguntas acerca de cómo nos fue. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Antonella. Vamos a partir por revisar lo que comentábamos el viernes pasado, que era una recomendación para tomar posiciones largas en Salfa Corp. Es bien interesante lo que está pasando con Salfa Corp, porque lo que vimos la semana pasada fue que el directorio decidió fijar un precio para ofrecer las nuevas acciones que va a ofrecer al mercado, valga la redundancia, en el aumento de capital. Y lo que hizo fue el directorio fue decir, vamos a fijar un precio o vamos a ofrecerles a un precio que está por lo menos 100 pesos más arriba del precio de mercado. Y es bastante curioso porque eso no ocurre comúnmente. En general lo que hacen las empresas es dar a los inversionistas un beneficio, un descuento más bien. Pero esto mismo hizo que la acción se mantuviera en los niveles que había ganado en los últimos días. Y de hecho con la corrección que tuvo el IPSA, Salfa Corp no cayó tanto como podría haber caído seguramente sin este mensaje que tuvo el directorio. Por lo tanto, la recomendación de compra que estaban viendo los analistas para un horizonte de 12 meses sigue por supuesto vigente. O sea, incluso aunque hubiese caído estos días, no daría quizás para evaluarla en tan corto plazo. Y de todas maneras, hay que decir que también hay muy bajo research con las acciones de Salfa Corp. Por lo tanto, también ese es un dato que el mercado quizás le va a costar digerir este precio objetivo que fijaban los analistas en torno a los 850 por acción, lo que da un upside potencial de más de 30% desde los precios actuales. Por lo tanto, sigue vigente, pero el riesgo puede ser alto porque, como decía, no existe mucho research en torno a esta compañía. Súper, entonces hay que quedarse bien atentos a esta acción. Ahora, ¿cómo seguimos la semana? ¿Hicimos recomendaciones de divisas? Sí, hicimos una recomendación el lunes y luego una el miércoles. Hubo un cambio de escenario y esta semana sí las divisas, el tipo de cambio estuvo muy raro. Estuvo de verdad muy extraño porque lo que vimos fue una trayectoria en la cual el dólar rompió unos niveles técnicos en los 505 aproximadamente y pensábamos todos que había que estar vendido, que había que aprovechar probablemente una caída más abajo. Y los pisos técnicos, de hecho, daban niveles incluso los 4.95 y nunca llegó a eso. La verdad es que rompió hasta aproximadamente los 501 y luego volvió. Habrá que observar esto un poco más en el tiempo, pero podríamos estar ante el caso de una ruptura falsa. De todas maneras, las recomendaciones que hacíamos tenían stop loss, tenían niveles de stop loss. Por lo tanto, quienes tomaron esos niveles de stop loss en los niveles indicados, les debiera haber ido por lo menos bien o por lo menos mitigar alguna pequeña pérdida que tuvieron en esta pasada. El día lunes comentábamos esto del soporte en los 505, 506, probablemente como un lugar para tomar posiciones largas hasta los 510 y para quienes tuvieran un poco más de aguante hasta los 517. Esto no ocurrió, pero en ese momento decíamos que el stop loss debiera estar fijado en torno a los 503. Por lo tanto, quienes sí lo hicieron no perdieron tanto en esta pasada. De todas maneras, los niveles técnicos siguen presentes, por lo tanto, esta estrategia podría estar vigente hoy día nuevamente porque vemos al dólar transando frente al peso en unos 505 pesos nuevamente, por esto que decíamos, el tema de la ruptura falsa. La otra perspectiva que veíamos era el día miércoles, donde la estrategia era estar vendido ya bajo los 505, cualquier nivel daba para estar vendido, para fijar un piso, un psicológico en torno a los 500, primero, un piso en los 502, luego un psicológico en los 500 y un técnico nuevamente en los 495. Esto también tenía un stop loss asociado y por lo tanto quienes lo utilizaron tampoco se debieran haber pillado los dedos con esta estrategia. Perfecto, y siguiendo con las recomendaciones, el martes estuvimos hablando del petróleo, la situación en Siria. ¿Cuál fue nuestra recomendación y cómo nos fue? Lo que comentábamos el martes tenía que ver específicamente con los contratos derivados diferidos. En general el mercado toma como referente los vencimientos de futuros al próximo mes y luego viene un tema de observar cómo estaban los diferidos. Y en este caso lo que veíamos ese día y que se mantiene hasta el día de hoy es que los contratos diferidos a futuro del Brent están en niveles de backwardation, lo que significa que los precios a futuro se anticipan que van a estar más bajos. Y la estrategia más bien es una estrategia no tanto de trading, no tanto de tomar ganancias en ciertos niveles y hacer todo eso, sino más bien de cobertura. Y
el petróleo estuvo cayendo durante la semana y por lo tanto los niveles que veíamos que igual estaban en backwardation cayeron a sí mismos. Esto porque el conflicto en Siria que estamos observando probablemente no se va a desatar con la fuerza que estábamos esperando, que el mercado estaba anticipando, y Estados Unidos por ahí se empieza a poner de acuerdo con Rusia, que es la contraparte más fuerte en este conflicto geopolítico, y por lo tanto los niveles de riesgo están disminuyendo un poco. De todas maneras, puede seguir siendo vigente la estrategia de tomar cobertura con estos contratos a futuros diferidos, porque si es que se mantienen incluso las condiciones actuales que tiene el conflicto geopolítico, dado que los precios futuros están más bajos, si uno toma esas posiciones largas para cubrir algún nivel de riesgo, los riesgos se van a ir asumiendo los precios más presentes. Por lo tanto, un contrato en enero, por ejemplo, que está más bajo que el precio de hoy día del petróleo, debiera servir para cubrir un riesgo según los parámetros actuales del conflicto. Y por último, Eric, terminamos la semana también hablando de commodities. En este caso nos referimos al oro. La estrategia que comentábamos ayer con respecto al oro tenía dos patas. Una que era de posiciones largas o hacer compras, y otra también es de operar a la baja y ganar con esa caída en posiciones de venta corta. Por el lado de la posición larga, de estar comprado, todavía sirven los actuales niveles, puesto que el oro está transando en 1314 y veíamos como oportunidad de compra en los niveles un poquito más arriba, en los 1317, pero con un stop loss en los 1310. Por lo tanto, los niveles técnicos todavía nos dicen que esta posición larga puede servir. Ahora, si rompe estos niveles, los de los 1310, también podríamos esperar y tomar posiciones largas en los 1305, con un stop loss en los 1290, lo que también debiera dar un upside hasta por lo menos los niveles de 1300. La otra posibilidad era estar vendido, y esto se podía hacer a partir de los niveles técnicos de resistencia o de piso, perdón, que veíamos para las posiciones largas. Entonces, una vez rotos estos niveles, se podría ir a buscar el take profit en niveles de 1277, que este es un retroceso de los ratios de Fibonacci en el 61,8%, y por lo tanto también podríamos ganar a la baja. No ha ocurrido hasta ahora, pero de todas maneras siguen abiertas las dos posibilidades para el trading en el oro. Excelente, Eric. Sin duda una semana llena de recomendaciones. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en el resumen semanal de trading. Que tengan muy buen fin de semana.